Quiero que busquen la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Creo que todos se saben ese versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Como todos saben, en estos últimos jueves hemos estado en la serie que he llevado la fe y acción. Ese es el tema, fe y acción. Entonces, quizás ustedes se preguntarán, ¿por qué yo escribí? Esto aquí no escribo lindo, pero aquí dice fe 2 por acción es igual a victoria. Voy a explicarle el por qué escribí eso. Hoy vamos a explorar un poquito esa ecuación matemática. Quizás muchos no son malos en matemáticas, quizás muchos no se acuerdan. Quizás otros están más cruditos que salieron hace poco de la universidad. Entonces, voy a refrescarle la memoria un poco. Entonces, vamos a explorar esa ecuación matemática, la cual nos va a ayudar a resolver un sinnúmero de situaciones y dificultades según se presenten. 11:6. Ok, fe. ¿Qué es fe? El primer sábado lo dije, pero lo voy a repetir. Fe es creer en Dios y sus promesas. Acción. Acto de llevar a cabo algo que tiene un efecto o resultado. Y hoy incluí victoria. Entonces, busqué el significado de victoria, y victoria significa vencer o triunfar. Ok. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta pequeña porción de las Escrituras encontramos la ecuación matemática que nos ayudará a resolver todas estas situaciones, las que les escribí. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven bien? Ok. Quiero que analicemos esa ecuación con la fe. Entonces, número 1, la fe nos confiere el poder para lograr. Busqué el significado de confiere para el que no sabe qué palabra es esa. Confiere significa conceder, asignar o derecho. Eso significa confiere. Entonces, cuando se habla de la fe, todos logran entender el significado tan grande que tiene esto en la palabra del Señor. La razón por la que muchos no logran entender el significado tan grande de esta palabra es porque muchos usualmente la definen de la manera que el mundo la interpreta. Me explico. ¿Cómo la interpreta el mundo? Busqué hasta significado de todo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la fe es definida como conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Pero como todos nosotros sabemos, la fe es mucho más que un conjunto de creencias religiosas. Y es por eso mismo que aquí encontramos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin la fe no es estrictamente un conjunto de creencias religiosas de un grupo de personas. Entonces, ¿qué es la fe? La respuesta a esta pregunta es sencilla. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí podemos ver que la fe es mucho más que un conjunto de creencias, no como lo dice la Real Academia Española. La fe es estar completamente seguros y confiados en que todas las cosas que nosotros vayamos a creer, la podamos ver. Pero, desdichadamente,
muchos no logran obtener este tipo de convicción o certeza. Y es por eso la primera parte de esta ecuación. Esa es la primera. Para aquellos como yo, que a mí se me olvidó un poquito el principio de las matemáticas, no soy buena en matemáticas, les voy a explicar. Cuadrado es una expresión en términos matemáticos que es multiplicado por el mismo número. ¿Verdad? Estoy bien. ¿Viste? Yo sí. Por ejemplo, si 5... ¿Dónde está? Si 5, yo le pongo un 2 aquí, sería 5 por 5, ¿cuánto da? Ok. Entonces, ¿qué estoy diciéndole a ustedes con esto? Estoy diciendo con todo esto que para poder lograr obtener un resultado final deseado, en otras palabras, tenemos que multiplicar nuestra fe en Dios. Eso es así. Yo sé que muchos dirán, pero pastora, ¿por qué tú estás trayendo multiplicación? Quizás muchos tienen que estar diciendo, pastora, pero ¿por qué usted trae la multiplicación? No sé, lo sabrá Dios. Ok. Quizás muchos piensan, quizás todos pensamos que nosotros tenemos una fe absoluta. Y yo tengo que decir que no. Ya Zulma como me mira. Todos pensamos que nosotros tenemos una fe absoluta en Dios. Y en realidad no necesitamos multiplicar nuestra fe. Te invito a que reflexiones en lo que encontramos en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, para resumirlo, es cuando el apóstol amonestaba al pueblo de Dios acerca de la idolatría. Prestando atención en particular a lo que encontramos en el versículo que nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo te invito a que tú reflexiones en este versículo en particular, porque la realidad de esto es que no hemos logrado tener una fe absoluta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando decidimos tener una fe absoluta, entonces estamos diciendo que nuestra fe está completamente libre de toda imperfección. 1 Corintios 10. No, la puedes leer completo. Es que lo resumí. ¿Por qué decidimos tener una fe absoluta? Entonces estamos diciendo que nuestra fe está completamente libre de toda imperfección, como dije. Pero la realidad de todo esto es que nuestra fe no está libre de toda imperfección. La realidad es que nuestra fe en ocasiones flaquea. Porque es verdad. Nuestra fe no todo el tiempo está en el top. No todo el tiempo. Flaqueamos. Entonces, en ocasiones, nosotros pecamos porque no somos santos. Aquí el único santo es el Señor. El que me diga que es santo, que me avise para prenderle una vela. Como dice el pastor. La realidad. Porque no todos somos, no somos santos. El único santo aquí es Dios. Todos los días le faltamos a Dios. Todos los días le fallamos a Dios. Todos los días. Todos los días. Es decir, que cualquier otra cosa es simplemente mentirnos a nosotros mismos. Si tú dices que tú no le pecas a que tú no pecas y tú le faltas a Dios, tú te estás mintiendo tú mismo. Tú mismo te estás mintiendo. Entonces, porque mira lo que dice 1 Juan 1:10. Cuando leemos que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al igual que Juan, 1 Juan 2:4 dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué les estoy diciendo con esto?
que por muy poderosa que pensemos que es nuestra fe, siempre existe un espacio para multiplicarla. Y esto yo cogí de ejemplo Lucas 17:6, que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a eso: muévete y plántate en el mar, y obedecería. En otras palabras, tenemos que elevar nuestra fe al cuadrado. ¿Por qué tenemos que elevar nuestra fe al cuadrado? Número 1, la fe multiplicada es lo que nos concede el poder para lograr servir a Dios como Él desea que le sirvamos. Número 2, la fe multiplicada es la que nos concede el poder para lograr acercarnos a Él. Número 3, la fe multiplicada es la que nos concede el poder de poder rechazar las mentiras del enemigo. Número 4, la fe multiplicada es la que nos concede el poder de obtener la victoria que Dios desea que obtengamos. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, por nuestra fe. Dile a la persona que tienes a tu lado: eleva tu fe al cuadrado. Primera de Juan 5:4. Entonces ahora vamos, ya estoy casi terminando, hoy venía cortita. Voy ahora para la segunda parte de la ecuación. El versículo que leí al principio, que dice que es galardonador de los que le buscan, la palabra clave aquí es galardonador. En otras palabras, Dios premia a todo creyente que genuinamente le busca. Vuelvo y lo repito: Dios premia a todo creyente que genuinamente le busca. ¿De qué forma nos premia Dios? Hay muchas maneras en las cuales puedo, y no termino, de decirle de qué manera Dios nos premia, pero solamente puse 4 nada más. Número 1, Dios nos premia con la salvación y la vida eterna. Y esto lo dice en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, Dios nos premia con nuestra labor y esfuerzo, que nuestra perseverancia y en la fe no es en vano. Y esto lo dice Primera de Corintios 15:58, que lee: así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dile a la persona que tienes a tu lado: la victoria nos conduce a laborar. Número 3, Dios nos premia al entregarnos la potestad para poder echar fuera de nuestra vida todo poder de tinieblas. Esto lo dice en Lucas 10:19, que dice: he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos premia al entregarnos la potestad para poder echar fuera de nuestra vida todo poder de las tinieblas. En Lucas 10:19, lo puedes leer más adelante. Número 4, Dios nos premia al protegernos para que a nosotros no nos llegue ninguna tentación más grande de la que no podamos resistir.
Y eso lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo pudiera seguir diciéndole un sinnúmero en la lista de Dios mío, de cuántas formas nos puede premiar Dios, pero solamente utilice esas 4, porque Dios nos entrega la victoria cuando tenemos fe. Pero yo creo que ya todos podemos confiadamente decir que Dios, a través de su Hijo amado, nos ha entregado la victoria sobre toda situación. Y voy a terminar. Hoy me vine cortita. Ahí, como saben, puse la ecuación matemática que nos ayuda a resolver un sinnúmero de situaciones y dificultades que se nos puedan presentar. Entonces la ecuación es fe 2, por acción es igual a victoria. ¿Por qué puse esto de la matemática? Porque la matemática, y quiero que me escuchen bien lo que les voy a decir, la matemática es el único método exacto que existe en la Tierra. ¿Por qué? La matemática en el lenguaje universal, no existe área gris en ella, porque 2 más 2 siempre va a ser 4, siempre. Y 5 por 5 siempre va a dar 25, no te va a dar 26, no te va a dar nada, siempre te va a dar lo que es. Entonces, no hay otra respuesta, no hay otras soluciones, eso es lo que es. Entonces, en las matemáticas son verdades absolutas. Esto quiere decir que es imposible que el resultado de un problema sea falso. En las matemáticas es lo que es. No te va a salir algo diferente. Entonces, Dios es de la misma manera. Porque Dios es la verdadera verdad absoluta. Al igual que las matemáticas. Que si Dios te dice que son 5, son 5. No pare más. Que si Dios te dice son 25, son 25. Pues así como en las matemáticas las ecuaciones no son falsas y no te va a dar algo distinto, en Dios es igual. Es el mismo resultado. Entonces, Dios es, fue y por siempre será el mismo. Y esto lo dice en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios es la verdad absoluta. Entonces, ¿quieres solucionar ese problema que afecta a tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Quieres solucionar ese problema que afecta a tu vida? ¿Quieres obtener la respuesta a esa situación? Entonces, cuadra tu fe, multiplícala por acción, ¿y qué vas a obtener? La fe la multiplicas por acción y el resultado va a ser la victoria. Eso quiere decir que en esta ecuación lo único que te va a dar es la victoria. No te va a dar más nada. Porque así es Dios. Así que yo te invito en esta noche que cuadres tu fe, multiplícala por acción y vas a obtener la victoria. No va a dar más nada.
Entonces, antes de terminar, que lo deje para lo último, y quiero que lo grabes y lo escribas. Tu fe puede provocar que el cielo esté a tu favor. Pero la excusa es el techo de la gente que no tiene fe. Lo voy a repetir. Tu fe puede provocar que el cielo esté a tu favor. Pero la excusa es el techo de la gente que no tiene fe. ¿Lo escribiste, Zulma? Lo repito. Tu fe puede provocar que el cielo esté a tu favor. Pero la excusa, ¿y qué es excusa? Si alguien me puede decir qué es excusa. Esos son excusas. Pues la excusa es el techo de la gente que no tiene fe. Porque si tú tienes fe, tú vas a ir a la iglesia. Eso es excusa. Eso es excusa. Está bien, pero eso es excusa como quiera. No hay excusa. Porque quiero que te grabes que la excusa es el techo de la gente que no tiene fe. Pues muy bien. Pues si tú estás aquí es porque tienes fe. Adiós. Pues claro. Porque si tú quieres provocar el cielo a tu favor, tienes que ir a la iglesia y tienes que tener fe. Así que quiero que... Ya terminé. Pues pueden poner de pie. Yo dije hoy que era cortita y precisa. Tu fe puede provocar que el cielo esté a tu favor. La excusa es el techo de la gente que no tiene fe. Entonces, antes de irme, quiero que repitan conmigo. Fe, multiplicarlo por acción. El resultado es victoria. Así que, hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Y recuerden que donde hay victoria hay bendición.